Muy buenas a todos. Por favor, me confirman si se me escucha. Buenos días, sí, se te escucha. Bueno, muy buenas a todos, compañeros y asistentes. Bienvenidos a esta charla. Mi nombre es Nicolás Enríquez y seré el moderador de este espacio. Esta charla se titula Minería con propósito. Voces colombianas que brillan desde Estados Unidos. Está organizada por el capítulo de SME Uniguajira y agradecemos a todos por su presencia y el interés que tienen al estar aquí sobre este tema tan importante para nosotros, para el desarrollo y para el futuro de la industria minera. Durante esta sesión contaremos con la participación de dos expertas que compartirán con nosotros sus conocimientos y experiencias sobre la educación continua y el desarrollo profesional. Al final de estas exposiciones abriremos un espacio para las preguntas del público. Continuando con la presentación de nuestras ponentes, tenemos a Carolina Navia Vázquez, que es una ingeniera en minas y metalurgia de la Universidad Nacional de Colombia y la Universidad Nacional Mayor de San Marcos de Perú. Posee un máster en ciencias en ingeniería de minas y un diplomado en economía de la Universidad de Colorado School of Mines y un MBA, un máster en administración de empresas de la Universidad de Western New Mexico University. Carolina ha trabajado en diversos proyectos que abarcan la seguridad en la minería, la perforación y la voladura, estabilidad de taludes y operaciones mineras en minería a cielo abierto. También nos acompaña Paula Gallego, es asistente de investigación en la Universidad de West Virginia, cursando su maestría en ingeniería de minas. Es ingeniera de minas y metalurgia de la Universidad Nacional de Colombia. Fue graduada en el año 2022. Tiene experiencia en la realización de pruebas de laboratorio para desarrollar procesos de metalurgia extractiva para la recuperación de metales. Ha colaborado activamente con varios grupos de investigación en la Universidad Nacional de Colombia, la Universidad Purdue y la Universidad de West Virginia. Además, adquirió experiencia práctica en sistemas de recuperación gravimétrica de oro cuando trabajó en minería aluvial. Después aprendió procesos de refinería de cobre y extracción con solventes para la concentración de oro cuando hizo prácticas de industria en Río Tinto, Kennecott. Ahora tendremos una intervención de nuestro compañero Fabio Redondo, que es el vicepresidente del capítulo organizador. Adelante, Fabio. Fabio. Compañero Fabio, ¿se encuentra presente? Buenos días. Buen día, sí se le escuchó. Buenos días. Bueno, Compañero Fabio. Sí, ya. Buenos días a todos. Lo que pasa es que tenía un poco mala la señal. Buenos días a todos, Paula y Carolina. Pues para mí es un verdadero honor
como vicepresidente del capítulo estudiantil SM Uniguajira Student Charter, pues dar unas palabras de agradecimiento, ¿cierto? Entonces, hoy queremos expresar pues nuestra más sincera gratitud en nombre de Paula y Carolina por pues aceptar nuestra invitación y por estar aquí con nosotros compartiendo sus conocimientos y experiencias que sé que van a ser muy valiosas y por mostrarnos pues su perspectiva en esta charla tan valiosa. Sabemos que preparar y dedicar tiempo a este tipo de espacios pues requiere compromiso y valoramos de verdad enormemente que hayan querido ser parte de nuestra formación en cuanto a esta charla se habla. Pues su participación sé que no solo va a enriquecer nuestros saberes, sino que también nos inspira a nosotros como jóvenes y estudiantes. Entonces esperamos que esta no sea la última vez que, pues, que contemos con ustedes, Paula y Carolina, y esperamos que sigamos construyendo espacios de aprendizaje para el crecimiento mutuo. Entonces, en nombre de todo el equipo de SME y las otras personas, otros estudiantes que estén en la reunión, pues bienvenida y adelante. Muchas gracias, Fabio. Gracias. Bueno, a continuación, alguno de nuestras ponentes va a dar una explicación, el propósito, por qué quieren hacer esta charla y qué es lo que están buscando, qué quieren mostrarnos, qué quieren darnos a entender. Les cedo la palabra. Bueno, buenos días a todos. Yo soy Carolina Navia Vázquez. En verdad aprecio mucho que la Universidad de la Uniguajira nos haya invitado a esta charla, donde vamos a tener la oportunidad de dar todas nuestras experiencias y conocimientos a la audiencia. Y va a ser un espacio donde vamos a tener la oportunidad de contar de nuestro desarrollo personal y profesional en el extranjero. Entonces, yo espero pues que todos ustedes estén atentos, nos pueden preguntar en cualquier momento, creo que va a haber un espacio de preguntas y vamos a hablar de lo que son las oportunidades en el extranjero, todo tipo de becas con la academia y así para que vean todas las oportunidades que nos ofrecen las diferentes universidades a nivel internacional y que las oportunidades están ahí, simplemente que debemos de buscarlas, debemos de investigar y debemos de conectarnos también con las otras personas. Perfecto, bueno, ahora vamos a empezar con una presentación cruzada de historias, la cual vamos a direccionar con una serie de preguntas de interés que nuestras ponentes responderán cada una desde sus conocimientos y desde su experiencia. Bueno, empezamos con la primera pregunta, que es, ¿quién eras antes de empezar tu camino universitario? Bueno, tal vez puedo empezar yo. Yo nací y crecí en Medellín, estudié en un colegio público, de lo más normal de Medellín. Y antes de empezar la universidad, yo decía, yo quiero ser ingeniera, yo quiero ser ingeniera, simplemente porque me iba bien en las matemáticas y no me veía como profesora. Entonces yo empecé a buscar qué universidades habían que estuvieran pues como a mi alcance y que fueran buenas. Y ahí fue cuando decidí que yo quería entrar a la Universidad Nacional. Entonces empecé a prepararme para presentar ese examen, para entrar a la universidad y, y yo pues no era ni la primera del salón pues en la lista de promedio, sino que me iba bien, pero era una estudiante normal, regular y ya entonces me preparé para el examen y entré a la universidad y luego ya escogí
ingeniería de minas. Esa era yo cuando era adolescente. Bueno, para mi caso, yo creo que entre Paula y yo tenemos una gran diferencia de edad. O sea, tengo que regresarme por ahí, no sé, 12, 13 años. Eh, es muy parecida a la historia de Paula, pues cuando yo estaba en el colegio, pues me encantaban las matemáticas y los idiomas. Y como la mayoría de las personas cuando salen del grado 11, uno no sabe literal qué quiere estudiar. Y eso ahí es un problemita de vocación porque yo hubiese deseado tener varios mentores en esa época que me hubiesen guiado. Pero lo que es el destino, yo quería ser petrolera, o sea, literal, por el dinero. Muchas personas decían que petróleos era el boom y literal, pues uno no sabía qué era ser un ingeniero de petróleos. Pero en esa época era muy difícil pasar a la universidad, me presenté una vez y no pasé, y la segunda vez que me presenté fue a una segunda opción de ingeniería y alguien me dijo, em, ¿por qué no estudias mejor minería? O sea, fue porque alguien dijo, una persona que era ingeniera de minas, un joven, y me dijo que tenía muchas más oportunidades por los diferentes tipos de minerales a nivel mundial. Solo por ese comentario fue que lo estudié, pero fue muy chistoso saber que cuando yo iba a visitar a mis abuelos, porque mi mamá es de Medellín y mi papá es del Chocó, entonces yo veía que ellos trabajaban en minería artesanal. O sea, toda la vida, creo que soy tercera, cuarta generación de mineros artesanales y obviamente yo no tenía ni idea qué era minería, tampoco tenía ni idea que existía una carrera llamada minería, Ingeniería de Minas y Metalurgia en la Universidad Nacional. Y acá fue también donde cada vez que estudiaba la minería me di cuenta que en nuestra familia habían demasiados miembros de familia que sobrevivían por la minería. Entonces, mis abuelos eran mineros artesanales, también ahora primos, tíos que siguen con su motorcito tipo aspiradora para extraer oro aluvial y aquí fue donde empezó pues todo este cuento en Medellín, en la Universidad Nacional. Vale, bueno, ahora continuamos con, bueno, ya nos contaron un poco de cómo se decidieron por su carrera, ahora cómo decidieron por su posgrado. Bueno, cuando yo entré en la Universidad Nacional, eh, todos los profesores tenían pues sus posgrados y se les veía que eran personas pues con un nivel para enseñar muy alto y yo siempre los admiraba mucho. En mi familia hay personas que tienen pregrado y solo conozco una que tiene posgrado, pero entonces la mayor motivación venía de los profesores de la universidad. Y yo estaba en el capítulo de la SME y habían ya compañeros pues mayores que yo que estaban pensando en irse a estudiar y todo el mundo quería seguir estudiando, todo el mundo estaba muy animado. Entonces yo dije, ay, me parece como tan chévere, yo también quiero hacer un posgrado cuando me gradúe. Tal vez después de trabajar un poquito, pero yo empecé con esa idea y se fue quedando que yo iba a hacer un posgrado cuando ya terminara la carrera. Pues, por ahí desde segundo semestre yo ya tenía como ese inicio de idea. En mi caso fue un poco diferente, o sea, esto sí fue con las uñas. Cuando yo estaba en la Nacional, yo sí tenía muy claro que a mí me encantaba viajar, me encantaban los idiomas, em, y yo decidí en medio de mi carrera profesional
O sea, yo no sabía nada de posgrados en el extranjero, lo veíamos como un limitante que es costoso, cómo me voy a ir a una universidad, pero yo sí sabía que quería hacer algo diferente. Cuando yo estuve en la universidad, como muchos estudiantes que estamos un poco quebrados, yo sí tuve muchas oportunidades de trabajar durante la universidad. Y cuando estaba en la universidad, yo era asistente de investigación, entonces me ganaba un mínimo. También daba clases de inglés a unas chicas en Sabaneta y yo me las rebuscaba. Y también quería decirles que cuando yo terminé el colegio, pues yo terminé 15 años. Entonces yo me sentía también un poquito con ventaja comparado con otros estudiantes de la Universidad Nacional. Entonces, en mi segundo año, yo decido ahorrar bastante dinero. En mis vacaciones vendía colombiano en la calle. Y decidí, o sea, estamos hablando hace mucho tiempo. Y con esto tuve la oportunidad de hacer una beca internacional investigando amigas que se habían ido de au pair. Au pair es como un tipo de nanny en Estados Unidos donde tú tienes la posibilidad de estar enseñando el español a los niños de familias americanas y también la posibilidad de estudiar en las noches cuando tú eres au pair. Y yo decidí hacerlo en Estados Unidos y también tenía en la mente que yo quería ser una ingeniera global. O sea, yo no se me olvida porque un profesor trajo una chica a darnos una charla de esta, eh, de la Universidad de McGill en Canadá, y ella me inspiró demasiado. Entonces yo decía, yo quiero ser como ella. Entonces, esa es una gran oportunidad que este profesor traiga invitados internacionales, unos que trabajaban en Areva, en África, otros en Canadá. Y así tuve la oportunidad, pues, como de soñar un poquito, de visualizarme a largo plazo en otro país o o en otras universidades. Entonces, así fue como primero empecé con esta eh, exchange program, como este intercambio de programa, y ya después regresé a Colombia. Creo que en un año y medio vi todas las materias que tenía que terminar, pero yo me quería devolver porque me había gustado la vida en el extranjero, y ahí fueron unos años muy difíciles porque no es como la pintan tan fácil, ya es más fácil, ¿cierto? Ya es más fácil. Eh, Tuve que estar varios años trabajando de mesera, nani, recepcionista, limpiadora de hoteles, haciendo muchas cosas para que pudiera encontrar esa oportunidad en universidades o un empleo como ingeniera en los Estados Unidos. Y fue muy difícil porque ahí se dio uno cuenta que no sabías inglés, que aquí no valías para el mercado, porque si acá hay más de 20 universidades mineras, porque van a contratar rápido a una persona, no sé, de otro país que ni siquiera habla inglés. Entonces ahí te das cuenta de muchas cosas, de que tienes que ser diferente, de que tienes que tener unas habilidades, y fue donde empecé pues más a proyectarme, que no me iba a quedar toda una vida limpiando. No tiene nada de malo, pero yo ya era ingeniera y yo ya tenía otras proyecciones. Entonces, ahora es más fácil porque se hacen unos contactos con los profesores, con los estudiantes, tú cumples unos requisitos y tú puedes entrar a un programa de posgrado. Pero en mi caso sí fue más luchadito. Fueron 2 años que yo no pude trabajar ni estudiar en minería. Y ahí es cuando yo digo que el poder de la disciplina. Como yo sabía que quería ser estudiante o quería estar trabajando en una empresa, estuve averiguando, investigando cuáles eran esas universidades que tenían becas, cuáles eran profesores de facultades de mina que pudieran dar oportunidades, cuáles eran
los estados o los departamentos donde había minería, viajaba, o sea, fue un rebusque. Y hasta que en un momento, en una posibilidad, en una conferencia, agradezco mucho al profesor Oscar Jaime, un gran mentor para muchos estudiantes de la Universidad Nacional, donde el profe, por medio de sus contactos, en una conferencia, ahí pude tener la oportunidad de ir para Colorado School of Mines para realizar mi posgrado, mi maestría en minería y ciencias de la tierra. Vale, muchas gracias. Bueno, ahora quisiéramos saber en todo este proceso de todos los obstáculos que se presentaron, ¿cuáles fueron los mayores obstáculos y cómo los enfrentaron? A ver, bueno, íbamos en que yo dije que iba a hacer un posgrado. Yo no sabía si en Colombia o si por acá. Entonces yo empecé a ver personas, por ejemplo, Caro es mayor que yo, también empecé a ver que ella ya estaba estudiando, porque como estamos diciendo, ella tenía más años, entonces ya cuando ya entraron a la universidad a hacer la maestría, yo todavía estaba en pregrado, entonces yo ya veía a varios compañeros estudiando y yo me sentía inspirada y yo, pues uno les puede ir preguntando cómo lo hicieron. Yo me acuerdo que yo incluso fui otra vez a la SM allá en pues acá en Estados Unidos y me la encontré. Yo, ay, Caro, ¿y tú cómo hiciste? Cuéntame. Y ella me contó que tuvo el contacto con esa profesora de allá de Colorado y que incluso la profesora también buscaba a alguien que supiera hablar español para ciertos datos de la maestría, algo así. Y obviamente ella se necesitaba el inglés, varios compañeros, otros compañeros también me decían, el inglés es lo más importante porque uno tiene que superar esa barrera para poder empezar a hacer, pues como avanzar profesionalmente. Y entonces yo me llevé todas esas ideas, todos esos consejos de todos los compañeros que lo estaban haciendo y que yo me sentía inspirada porque me parecía muy genial lo que todos estaban haciendo. Yo me los llevé para Colombia y empecé a estudiar inglés en Colombia. Me dediqué a eso. Me metí a una academia que yo iba todos los días. Entonces yo estudiaba y después me iba para la academia. Y yo lo hacía intensivamente y trataba en la casa de estudiar y de estudiar. Y yo empecé a estudiar inglés cuando yo tenía por ahí 17 o 18 años. O sea, yo aprendí lo del colegio, pero pues eso no era nada. Eh, entonces, ese fue uno de los obstáculos que tuve que superar como en corto plazo y con mucha dedicación, porque yo tenía ese plan en mente de venirme, pero sin eso no se podía. Luego, otro obstáculo era que está bien, uno busca qué profesores, el profesor Oscar Jaime también te presenta profesores allá en la conferencia porque él ya los conoce, han trabajado juntos en proyectos, tiene muy buenas relaciones. Y hay unos profesores que te dicen que sí y otros profesores que te dicen que no. Pero uno creería que, ay, sí, todo el mundo me va a decir que sí a la primera. Y la verdad es que no. Puede que un profesor te diga, no, la verdad en ese momento no tengo proyecto, entonces pues no te puedo dar como esa beca porque uno para venirse a estudiar necesitaría como el apoyo económico, o sea, venir y uno también tener un trabajo, porque si no, uno pues, al menos en mi caso, yo no hubiera podido que para pagar la renta, la comida, sobrevivir. Eh, entonces, si yo me venía, tenía que ser con una oportunidad de trabajo también. O sea, que yo me viniera a estudiar y a trabajar en la universidad. Si no era así, no se podía. Y entonces habían los profesores que decían, no, en ese momento yo no puedo, tal vez en el futuro, otros que decían, estoy inseguro, puede que me salga algo, puede que no, yo te aviso. Y entonces uno, cuando yo salí de la universidad, yo estaba buscando esas oportunidades, pero entonces me fui a trabajar en una mina. Yo dije, bueno, vamos a esperar, voy a seguir enviando correos, contactando profesores, siguiéndolos por LinkedIn, diciéndoles que estoy disponible pues para trabajar y que estoy muy interesada en hacer un posgrado, todo eso,
pero pues habían los que decían que no, los que decían que tal vez en el futuro, y era como un momento de mucha incertidumbre. Yo decía, ay, ¿será que sí voy a poder ir o será que no? ¿Será que estos son los sueños de unos cuantos o será que no? Pero con paciencia llegó el momento en que mi profesora dijo, bueno, ahora sí, tengo un proyecto, ¿estás lista? Y yo ya tenía los exámenes de inglés listos, todas las pruebas que eran para aplicar a la universidad listas. Entonces yo le dije de una que sí. Y en 3 meses yo ya estaba acá porque ella me dijo, listo, si ya tienes todo listo, preséntate y te vienes de una. Pues, y había que hacer la visa, pero para la visa tenía uno que ya tener toda la oportunidad segura con la universidad porque ellos le dan una carta para uno obtener la visa y todo eso. Ya esos han sido como mis obstáculos. El inglés, pasar todos los exámenes, conseguir la oportunidad. Y, y bueno, hay más obstáculos después de que uno llega. Eso es llegando. Ya cuando uno llega se encuentra muchos otros obstáculos porque uno cree que el inglés, que uno, bueno, ya pasa el examen, muy bueno, pero uno llega y la realidad es otra porque uno habla como aprendió en Colombia, pero acá la gente no entiende con ese acento. Ya a uno le toca entonces empezar a perfeccionar para sonar más y más como ellos. Y, y ya otros obstáculos ya de cambio de cultura, de cambios de clima, de distancias por acá, de que uno se da cuenta que sí o sí tiene que conseguirse un carro para poder ir a hacer sus compras, buscar dónde vivir, conocer muchas nuevas personas y estar lejos de la familia. Todos esos, pues, son micro obstáculos que siempre son un cambio muy grande y que uno va solucionando día a día. Esos son los que yo tengo desde mi perspectiva. Pero si de pronto ustedes tienen alguna pregunta, algo que quisieran saber, como más detalles de algo, me pueden preguntar ahorita más tarde y con mucho gusto les respondo. Bueno, para mí han sido varios obstáculos. Como les había dicho, yo ya vivía en Estados Unidos. Cuando yo terminé la universidad en Colombia, yo me devolví a Estados Unidos e hice algo con USCIS, o sea, con la parte de migración de Estados Unidos, para poderme quedar acá. Entonces yo ya tenía residencia, entonces era un proceso un poco diferente porque yo no tuve que pasar por estos obstáculos de la visa de estudiante, un montón de formatos. De pronto Paula creo que inició con diferentes tipos de visa, estudiante. El mío sí fue un poquito más directo porque yo ya había vivido acá varios años haciendo otro tipo de cosas, o sea, mirando cómo podía resolver mi vida. Y cuando empecé la universidad, tuve la oportunidad de que yo estaba ya un poco fuerte mentalmente. Entonces, para mí, la fortaleza mental es muy importante porque esta es la que nos va a ayudar a que nosotros podamos encontrar, ser perseverantes, constantes, disciplinados, porque a ti te van a decir muchos nos, te van a decir muchos nos. Imagínate, yo era residente con papeles, yo no tenía, pues el inglés sí era malito, pero medio me entendía, y a mí me dijeron por 2 años, no, a pesar de que fue hace muchos años, más de 10 años, o sea, les estoy contando tipo 2014, o sea, hace 11 años, no era pues como tan fácil y, y me dijeron muchos no, pero yo seguía ahí persistente, resiliente. Entonces para mí esto es más mental. Van a haber muchos obstáculos en la vida, van a haber muchos problemas, pero es depende tú qué haces con esos problemas. Es como tú sales de la presión de que te rechacen, de que te ignoren. Y yo seguía y seguía y seguía. ¿Cómo puedo ser yo mejor? A mí me decían no, pero yo lo tomaba como, bueno, esta vez no fue para mí, sí me bajoneaba, pero buscaba más oportunidades.
Y hace poco, para mí un no fue una nueva oportunidad, fue algo que me hizo mejor, una mejor versión de mí. Aprendí de mi fracaso. El fracaso no es malo, el fracaso es muy bueno porque te desarrollas, te da nuevas oportunidades y es un camino hacia el éxito. ¿Cuál era el éxito? Estar en una universidad en Estados Unidos y o ser parte de la industria minera de Estados Unidos, lo cual es muy diferente porque me di cuenta que buscando trabajos me rechazaban demasiado. Y yo dije, bueno, y en mi plan no tenía hacer una maestría. O sea, la maestría fue por casualidad, porque como me rechazaban tanto de la industria, entonces varias personas como me decían, o yo también investigando en el camino, es mejor hacer la maestría para que tú tengas la posibilidad ya de estar dentro de la industria. Ya estás en una academia, ya conoces profesores, vas a eventos, vas a conferencias. Entonces, hagámonos amigos del fracaso también, obviamente no renunciando, sino tomándolo como una nueva oportunidad para ese logro que tanto anhelas. Cuando tú ya estabas en la universidad, wow, totalmente diferente. El inglés que yo sabía era un inglés de cocina, un inglés de lavar, un inglés, no era un inglés técnico, era un inglés no muy profesional, pero obviamente el servicio al cliente me dio muchas habilidades. Un inglés de relacionamiento, una paciencia, servicio al cliente, wow. Y toda esa resiliencia y esa perseverancia la utilicé en la universidad. Entonces yo no era para nada tímida. En la Universidad Colorado School of Mines, yo era la que más participaba, pero sí hay una gran dificultad. Y es que muchas veces los sueños se fracasan. Uno por el que dirán y otro por los miedos. Entonces, cuando tú estás empezando en un ambiente americano, en universidad americana, de pronto eres un poco tímido. Entonces ahí está toda esta parte que yo les digo que para mí el desarrollo profesional va muy alineado con tu parte personal. Entonces, tenía miedo que me equivocara, al que dirán o que se rieran, que mi inglés era malo. Entonces, aquí esto es más de mental, resiliencia, si puedo, mis miedos no son para nada más grandes que yo. Y el cuento de la maestría, si tú quieres una parte de beca completa, tú trabajas por lo general de asistente de investigación. Y el ser asistente de investigación requiere reuniones, requiere unos avances, requieres que tú hagas una tesis. Hacer una tesis, wow, me enseñó demasiado. Una tesis que me tenía que trasnochar, que tenía que pasar de lleno o despierta todo el día por no saber el inglés. Fue un poco más complicado, pero no fue difícil. Eh, eh, Escribir no es fácil, dar a conocer tus ideas en español o en inglés no es lo mismo. Entonces, aquí pues hay un problema más de motivarte a ti mismo, de la actitud, del optimismo y de ser fuerte mentalmente. Eh, si eres una persona que procrastina, no eres disciplinada, vas a tener muchas dificultades, porque no vas a tener la planeación de tu día, porque a uno le va a tocar de pronto trabajar el doble o un poquito extra a lo que es una persona normal. Nosotros tenemos que lidiar con la cultura, con el idioma, ni siquiera en sí con la parte técnica de la academia, entonces son más cosas. He escuchado estudiantes, me hace falta mi mamá, me hace falta, qué pereza acá la gente fría, o cosas diferentes. Todo el mundo tiene conceptos diferentes o ideas diferentes de estudiar en el extranjero, pero yo sí decía que si yo pasaba todos estos obstáculos, me iba a graduar y esa era la gran motivación. Vale, ahora queremos saber cuáles son sus próximas metas en su vida profesional.
Bueno, para mí, yo apenas me voy a graduar, pues me voy a graduar este verano y en ese momento es como empezar otra vez con la vida profesional. Tengo un poquito de experiencia en Colombia, que trabajé un año en una mina, pero ya voy a empezar a trabajar acá. Estoy muy a la expectativa, no sé cómo sea eh, el personal que trabaja en las minas acá. Eh, entonces, en ese momento, lo que quiero hacer y mis próximos planes son tener más experiencia en la industria, en este caso acá. Ya tengo un trabajo, estoy a la expectativa. Mi trabajo va a ser mucho de estar con los operadores, con los mineros, en el día a día, realizando las tareas que se tengan que realizar en la mina. Entonces estoy muy a la expectativa, estoy queriendo ser como un tipo de buena líder con ellos, como tener las palabras adecuadas, porque muchas veces el inglés que uno tiene, que uno aprende como segundo idioma, no se parece tanto al inglés de ellos y a ellos les gusta que le digan las cosas de esta manera, con estos términos, que para uno, y uno se los dice en una buena manera, con buenos términos, pero para ellos no usó la palabra más sutil y todo eso. Y por acá el trato personal es muy importante, muy delicado. Y en ese momento, pues como los nuevos retos que tengo es aprender cómo funciona todo en la industria acá, con las personas que trabajan acá, eh, para como entrar de la manera más positiva. Como hablábamos ahorita de, de los obstáculos, cuando yo llegué me tocó aprender todo eso, pues yo no tenía mucha experiencia de cómo funcionaban las cosas aquí, de cómo era la vida por acá, de lo que yo iba a extrañar, yo no me imaginaba. Cuando ya entré a la universidad, viví todo el choque completo y fue retador, pero entonces uno lo que tiene que hacer es que uno tiene que como que mezclarse en la nueva cultura y aprender a disfrutar de las cosas nuevas, de lo que disfrutan acá, de las costumbres que ellos tienen, porque si yo decía, bueno, si la gente acá se divierte así, le gusta hacer así, pues yo creería que si uno se acostumbra, uno también termina disfrutando, tiene que ir dejando pues todas esas ideas, le toca a uno soltar de alguna manera muchas de las cosas que uno disfrutaba y le gustaban tanto en Colombia, porque acá no las puede como replicar de la misma manera, entonces es incluso mucho más fácil aprender nuevas formas de disfrutar y, y como empezar a hacer uno la vida acá para que todo se le vuelva como más fácil, como que lo normalice más. Yo creo que un muy buen consejo para todos esos obstáculos sería que ustedes tuvieran una persona que haya pasado por este proceso, como un tipo de mentora, que les dijera uno que otro consejo, muchachos, no, tranquila, yo he vivido eso, busca por este otro lado, o cosas así, porque uno ya lo ve desde una perspectiva de que yo ya lo viví, ya sé qué hice, que si uno se queda solo y no hace contactos con personas estratégicas, uno no alcanza a ver las salidas muchas veces. Entonces, pues como reto en ese momento es empezar la vida profesional, estoy en el proceso de la tesis, como ella dice, es retador, eh, teniendo pues jornadas de escribir largas, de organizar todo, de crear, pues es que es crear un documento de muchas páginas en inglés y de hecho escribir hasta una tesis en español también se complica porque es demasiado, mucha organización de datos, mucha investigación. Entonces estoy también superando ese momento de mi vida para poderme graduar y empezar la nueva vida profesional otra vez. Bueno, por mi parte, yo tengo muchos proyectos profesionales, pero uno de ellos que abarca muchas cosas es convertirme en una mejor líder, en una mejor persona. Eh, Tuve la oportunidad de estar en diferentes empresas acá en Estados Unidos. Yo en Colombia hice mi práctica profesional, creo que duró 4 meses,
Entonces yo en Colombia no tuve mucha experiencia, así como les dije que cuando yo llegué a Estados Unidos fue en el año 2014 y he pasado por varias empresas acá en los Estados Unidos, lo que fue trabajando en el mismo Colorado School of Mines, en Río Tinto, ahora trabajo en planeación estratégica con Freeport McMoran, trabajé para em, Brooks and Nelson, una compañía reclutadora, trabajé para una consultora SRK en un tiempo y todo esto lo hice durante mi posgrado, después del posgrado. Entonces ya he visto una cultura profesional de cómo está acá en Estados Unidos. Entonces cuando Nicolás habla de las metas, cómo me veo yo a largo plazo, estoy trabajando mucho todavía en mi desarrollo profesional. Yo en Colombia tengo una fundación que se llama la Fundación Mentes Soñadoras y acá en Estados Unidos, pues la fundación está tanto allá como acá y acá también tengo una consultora en seguridad y ciencias del comportamiento. Entonces, mi vida profesional va muy alineada también a mi emprendimiento social y a la consultora. Entonces, acá queremos siempre impactar, agregar valor, agregar ese valor a varios profesionales, a varios mineros, y para mí es muy importante las personas. Entonces, el liderazgo es como tú motivas a tu equipo, inspiras, muestras el camino para alcanzar un objetivo en común. Y eso es lo que hago en mi emprendimiento, en la empresa donde estoy, y también va muy asociado a todo lo que yo pueda aprender. Eh, yo creo que uno nunca termina de aprender, siempre estoy autoeducándome. Si yo veo un curso, chicos, hay demasiados diplomados, cursos online. En la Universidad de British Columbia que hice un diplomado, o sea, son universidades top y uno siempre tiene algo que aprender, algo que mejorar. Entonces siempre lo veo como autoeducándome, llenándome de conocimientos, cómo puedo ser mejor líder, cómo puedo resolver problemas más fáciles, cómo puedo ser más crítica, cómo puedo ser más racional. Entonces, está enfocado en estas cosas y bueno, y esperemos a ver cómo siguen estos proyectos en un futuro y la idea es meterle bastante y hacer un gran impacto para las personas. Bien, ahora quisiéramos saber cuál es su tip. Ya esto es un poco más a lo personal. ¿Cómo equilibran lo profesional con lo personal? Bueno, eso es aprendizaje constante, porque siempre vienen cosas nuevas que uno no las sabe cómo manejar, que no le han pasado en el pasado y que uno siempre está aprendiendo y está aprendiendo. Yo como manejo lo personal con lo profesional, eh, yo trato de estar presente, o sea, si estoy trabajando, estoy 100% enfocada en lo que estoy haciendo en el trabajo, pero ya cuando se acaba la jornada laboral, paso a otra persona que es mi vida personal. Entonces a mí me gusta hacer ejercicio, cocinar, salir a caminar, leer, todas esas cosas. Y es muy importante, uno cuando es estudiante, o al menos yo cuando era estudiante, yo como que mezclaba todo, iba comiendo y iba estudiando, iba mezclando todo y, y como decía Cara ahora, tampoco planeaba exactamente el día así de una manera tan organizada, entonces a veces se me acumulaban cosas que yo pensaba que me demoraba poquito, mentiras que me demoraba mucho y se revolvía todo. Ya hoy en día lo que yo hago es organizar bien todo, poner las tareas que tengo, pues o sea, cosas de la casa y cosas del trabajo y la universidad, porque yo trabajo en la universidad, y las voy organizando por tareas y así evito que se me mezclen las cosas.
ya tengo como un espacio del día para realizar cada actividad y eso me quita mucho peso de la mente porque uno dice, bueno, sí tengo que hacer eso, pero ya sé cuándo lo voy a hacer mañana por la tarde, entonces ya eso no le hace tanta bulla a uno en la mente. Y están otros momentos de frustración o cuando algo no sale como uno que quisiera que le hubiera salido, que es cuando uno siente que uno fracasó en X o Y tarea, que le dan muchos bajones emocionales. Ahí uno tiene que aprender a ser muy resiliente, aprender cómo uno se vuelve y se recarga de energía, de positivismo. Uno tiene que buscar la manera de tratar de verlas, aunque sea un escenario muy inesperado y todo, uno tiene que tratar de ver el lado positivo. Esto te va a enseñar algo que te va a llevar a mejores resultados en el futuro. Tienen que tener eso presente, porque yo cuando era estudiante, yo pensaba, cuando yo estaba en la universidad, en pregrado, yo pensé, yo no, yo creo que la vida es como color de rosas. Yo vivía con unas gafas rosadas que yo pensaba que todo iba a ser muy bien y todo iba a salir muy bien siempre, pero no, uno siempre tiene esos obstáculos, entonces uno debe aprender a ser resiliente, de mucho trabajo personal para que eso no lo afecte al otro día en la vida profesional. Y, y sí, como tip, tienen que tener eso claro, que van a haber nos, que van a haber cosas que no salgan de la manera esperada, pero que ustedes tienen que aprender a ser resilientes y perseverantes por esos sueños que ustedes tengan, porque todo es posible. Ustedes simplemente tienen que buscar a las personas indicadas que sean como los mentores. En este caso, por ejemplo, el profesor Daniel, él les puede dar un consejo, les puede decir, muchachos, por este lado, o nos pueden buscar a nosotras, nos pueden hacer una pregunta, cómo seguir avanzando, buscar esas personas que te puedan dar las respuestas y te puedan motivar en momentos que ni tú sabes cómo sería ver la situación de otra manera. Para mí eso ha sido muy importante. Bueno, esa fue una excelente pregunta, Nicolás. Vida profesional y personal. Acá les voy a dar como con un ejemplo. Hagan de cuenta una mesa. Una mesa tiene la parte, es mi todo. Es una parte profesional, una parte de familia, una parte de cuidado a mí mismo y otra parte de relacionamiento. Entonces me gusta mucho la palabra equilibrio. Si tú no tienes un equilibrio, o sea, tambaleas. Entonces, si a una mesa se le daña una pata, la mesa no sirve. Entonces, ahora, después de muchos años, me di cuenta de que es súper importante tener ese equilibrio. Ese equilibrio es fundamental y yo cometí un error al principio que estaba obsesionada por salir adelante, me autoexigía mucho y yo quería era estar, no sé, en la mejor universidad de minería, en la mejor empresa del mundo. Entonces me enfoqué mucho en esa parte profesional, demasiado, o sea, demasiado, que yo de pronto a veces digo que pude haber disfrutado de muchas otras cosas o estar con mi familia. Entonces me enfoqué demasiado. Hace 2 años cambió mucho mi perspectiva y fue cuando empecé a trabajarle más a ese desarrollo personal, donde para mí la familia es prioridad, para mí hacer deporte, pues siempre lo ha sido. Yo creo que yo he sido una gran deportista, me gusta mucho el deporte y me ayuda a relajarme bastante porque ahora tengo demasiadas cosas que hacer, ¿cierto? Entonces está mis estudios, está la fundación, está la empresa, está donde trabajo, entonces son como tantas cosas, pero la idea ahí es cómo tú planificas, cuánto disciplina tienes. Entonces, ese equilibrio es importante, es muy importante. Y para mí, la salud, tuve un episodio
una recaída de salud, de estrés, de estar ahí dándole, sentada, pensando. Entonces, cuiden mucho su salud. Ustedes son su mejor activo. Em, Hay que tener ese balance, hay que tener ese equilibrio y al fin y al cabo tú no puedes hacer nada si tú no estás bien mentalmente, emocionalmente y físicamente. Entonces es como un todo, un equilibrio. eh, Hay muchos bajones, obstáculos, pero a ti lo que te va a sacar adelante va a ser esa resiliencia y esa forma como enfrentas los problemas. Entonces, la parte personal, yo diría que me lleva a ese desarrollo profesional porque te tienes que convertir en un líder, te tienes que convertir en una persona que guíe y eso se lo debo mucho a las empresas que trabajé acá en Estados Unidos porque invierten mucho en esa parte de desarrollo del líder, esa parte de desarrollo como trabajas con los demás, cómo resuelves problemas, inteligencia emocional. Entonces, al fin y al cabo, somos seres humanos, nosotros no somos unos robots, nosotros somos unas personas que sentimos, que soñamos y que eh, eh, siempre vamos a tener obstáculos. Si está perfecto, pues no estaríamos en este mundo. Nada va a ser perfecto, problemas tiene todo el mundo. Entonces, es como tú enfrentas esas cosas, cómo reaccionas a esas cosas y en verdad ha hecho un cambio en mi vida totalmente, porque no se trata de estar ocupado, sino de estar productivo, eficiente y cómo tú organizas tus prioridades. Bien, bueno, ahora, bueno, la pregunta es, como colombianos, ¿qué habilidades o características consideran ustedes que de pronto nos aventajan con respecto al resto de los profesionales? Y bueno, además de eso, si puede mencionar alguna desventaja, alguna forma de ser de nosotros, las personas, sobre todo latinas, ¿qué ventajas, habilidades, características o qué desventajas creen que tenemos? A ver, yo diría que como ventajas, muchas, porque somos muy entregados, muy trabajadores. Siento que nosotros nos preocupamos porque los detalles salgan muy, muy bien en cualquier proyecto en que estemos, en cualquier tarea que nos pongan. Y eso es una ventaja. Y los profesores por acá saben eso y a veces les gusta mucho contratar a los estudiantes de Latinoamérica por esas cualidades, porque saben que nosotros nos responsabilizamos de las tareas que nos pongan, las hacemos de la mejor manera, buscamos las soluciones y eso pues para mí yo diría que que nos enseñaron a ser buenos trabajadores en Colombia. De pronto una desventaja, por ejemplo para mí, yo me considero que yo soy muy sensible, que a mí me importa mucho cómo me digan las cosas. En cambio, por ejemplo, acá pues eso es como una diferencia muy cultural, yo no sé, yo veo que acá hay trabajadores, por ejemplo, que sean asiáticos, a ellos no les interesa mucho de la manera que se lo digan, prácticamente como que le filtran el tono y en cambio yo a veces me dan como bajones si por ejemplo mi jefe me dice una cosa de alguna manera o de la otra manera, yo me considero que soy como sensible para esas cosas. Pero siento que una de las ventajas es que cuando me dan una tarea, yo no saco excusas, yo trato de solucionarla, yo le pregunto a mi jefe unas preguntas estratégicas y no sé cómo hacerlo, o le pregunto a algún colega, pero de alguna forma salen las cosas, uno finaliza sus tareas. Y yo digo que eso es una ventaja muy grande. Bueno, en mi caso, o sea, yo me siento, wow, súper orgullosa de ser colombiana. O
súper orgullosa eh, de la parte negativa. En mi parte profesional, he tenido la oportunidad de viajar a varios países, incluso a África, Asia, Europa, y muchas veces nuestra reputación no es la mejor. O sea, qué rico cambiar esa reputación, esa percepción de las personas que tienen hacia Colombia, hacia los colombianos. Por ejemplo, les digo, yo casi siempre cuento esto, pero es algo que, pues, esto no es Colombia, las series que se ven no es Colombia, eso es para llamar la atención. Entonces, cuando yo estaba en el extranjero, pues, ¿de dónde eres? Y bueno, y la primera palabra que viene es cocaína, Pablo Escobar, y las personas que realmente hablan bien de Colombia es porque han ido a Colombia. Entonces yo represento a mi país por fuera, ¿cierto? Entonces, por ejemplo, bueno, ¿qué haces? Ah, yo soy ingeniera de minas. Bueno, ay, ingeniera de minas, súper interesante. ¿Y qué minas? ¿Qué materiales o qué minerales minas? Entonces la gente imprudente dice, ah, yo pensé que mina, entonces bueno, yo les digo oro, cobre. Es que, ah, yo pensé que minabas cocaína. Pues como ese tipo de chistes, Dios mío. Pero bueno, es algo que yo creo que Paula, no sé si se le ha presentado en algún momento, pero yo lidio mucho con esto cuando represento a mi país por fuera. Yo a diferencia de Paula, yo sí soy un poco más dura, pero cuando yo digo dura es que soy una persona vulnerable y la parte de lo que piensan los demás de mí la he trabajado demasiado. Y eso viene con la parte de desarrollo personal, esa parte de dejar mis miedos, el qué dirán, de ser fuerte, resiliente mentalmente. Entonces, por ese aspecto, esa es como la parte negativa. Cuando hablo literalmente en la vida profesional, no sé. Creo que hemos dado un gran ejemplo porque ya varios colombianos se han venido acá a los Estados Unidos y a diferentes partes del mundo porque uno lo hizo bien. Entonces esos profesores y esas personas quieren seguir trabajando con colombianos. Entonces tenemos una gran reputación en el cuento de la minería. Hay muchas oportunidades. A los profesores les gusta trabajar con los colombianos. Veo es que de pronto a mí personalmente, que he trabajado en varias compañías americanas o de otros países, es la cultura. O sea, no asumas absolutamente nada, no supongas nada. Y son cosas muy sencillitas, como decirle a una persona hola en un beso en la mejilla, a cómo tú das la mano o haces puñito. Entonces, ese tipo de cosas, he tenido dificultades, ser más, no sé cómo decirlo, directa, hay que ser directo. Y cuando tú emprendes y estás en este medio, tú aprendes a ser directa. Entonces nosotros a veces damos miles de vueltas por no hacer sentir mal a la persona, en cambio acá son, hágale, hágale, directo. Entonces he aprendido mucho esa cultura, han sido muchos años que estaba acá, me ha ayudado mucho a ser una persona vulnerable, también empática. Ser empático no quiere decir que tú seas duro, sino ponerte en los zapatos del otro, em, pero ser una persona directa. Creo que tenemos que ser más directos nosotros los colombianos, no ponerlo bonito, lindo, pequeñito, espectacularcito. Entonces, no, al pan pan, al vino vino, aprender de las retroalimentaciones, porque que nos den feedback es importante para ser mejor, para cambiar algo. Y de la parte buena que veo de nosotros, wow, nosotros somos, como lo decía Paula, trabajadores, resilientes, nos le medimos a todas, tomamos riesgos, hacernos amigos del riesgo. Hay un dicho feo que dice que el que no arriesga no gana, pero el riesgo también yo lo tomo como algo nuevo. Si tú no sabes qué vas a encontrar, o sea, si tú no te arriesgas, tú no sabes qué va a pasar, ¿cierto?
Y una parte interesante que he aprendido mucho en estos años es el mentorship, tener los mentores. Un mentor te acorta el camino. O sea, ¿para qué sufrir, chillar, batallar si alguien ya pasó por esas? O sea, te acorta literal el camino, te da un atajo de las embarradas de una persona. Tú no vas a cometer esas embarradas, sino que vas a hacerlo de una mejor forma, más fácil, más rápido, seguro. Entonces, tener un mentor es vital y muchas veces queremos hacer las cosas solos, pero somos seres sociales que necesitamos de los demás. Entonces, esa parte de mentores te guían el camino, te muestran ese camino y cómo puedes hacer tu vida mucho más fácil. Ahorita, con la inteligencia artificial, queremos las cosas, disminuir costos, hacerlo rápido, hacerlo eficiente, automatizarlo, ¿cierto? Ya teniendo un mentor que te digo, ¿cómo me demoré yo 2 años para encontrar una oportunidad en este país? Y cómo yo ya con mis amigos hago una cosa y se ahorraron 2 años de lágrimas, sufrimiento, trabajo, estrés, energía, e inmediatamente conozco personas que he tenido la posibilidad de ayudarles, presentarles profesores, haga el proceso así, así, así. Yo hubiera deseado que me lo hubieran dicho así de fácil, pero bueno, ¿qué hice yo? Aprendí un proceso, unas experiencias que me hicieron una persona más fuerte, más resiliente. Entonces, nunca olviden y dejen de ser ustedes y sean ustedes, sean ustedes. A mí me ha tocado, yo a veces digo, y es súper maluco, y lo digo aquí, casi no digo esto, pero a veces Carolina es dos personalidades, una en el trabajo y otra en Colombia, o con mi familia o con colombianas, que la cultura es totalmente diferente. Entonces, en mi trabajo soy más directa, más al grano, menos emociones, emocional, menos emociones con mi fundación y con mi familia. Yo duré 2 años sin darle un pico a alguien en la mejilla. O sea, eso es increíble para un colombiano. O sea, yo no, pues no hagan el trabajo porque eso es terrible. Y desafortunadamente, cuando yo regresé a Colombia por primera vez después de 2 o 3 años que estuve acá, pues ya voy mucho, eh, o sea, ese afecto, esa empatía, esas ganas de todo lo que yo he aprendido acá, lo llevo a Colombia. No es que yo me fui al país, no, y uno de mis sueños es regresar, ¿cierto? Pero mm, esa empatía, esa vulnerabilidad también es importante. Todos somos unas personas vulnerables. Entonces, sí, yo recuerdo cuando regresé, y yo quería abrazar a todo el mundo, quería darle un pico a todo el mundo, y hay veces acá se me olvida y hasta me dejan como decir en visto que voy a dar un pico y como que no, como que es así, y yo, ay, como que se me olvida, o sea, es tan diferente. Y eso no me gusta, eso no me gusta, y muchas veces muchos colombianos vienen acá y se relacionan solo con colombianos. Yo me relacioné al principio, hice esto y me ayudó mucho también para saber de la cultura y aprender de los americanos. Al principio yo me relacionaba era con gente extranjera que no hablaran español y eso también me dio muchas habilidades. Bien, ahora de pronto no sé si hay algo puntual que les diría, nos dirías a nosotros que solamente estamos empezando este proceso y que tú dices, a mí por qué no me dijeron esto así. A ver, yo creo que a mí me hubiera gustado que me dijeran eh, que uno tiene que ser perseverante, que le pueden decir muchos no, pero que va a haber un sí, que siempre están las oportunidades, que uno mismo las tiene que buscar, que uno se tiene que preparar para ellas, que uno debe de ver las personas que son el ejemplo de lo que uno tal vez quisiera hacer, porque siempre están como esos modelos a seguir y empezar como a encaminarse por ahí, y que uno siempre encuentre las oportunidades.
que no se dejen como desmotivar porque me dijeron que no, que sigan intentando, que las oportunidades están ahí y que van a y que en algún momento se van a dar, que uno se debe de preparar lo que más pueda, de hacer o sea, de poner su granito de arena para que cuando la oportunidad esté ahí, uno esté listo para ella y la pueda tomar. Eso es uno. Y otro consejo que yo les daría es que se organicen muy bien, que tengan sus metas de la vida claras para que puedan buscar las ayudas necesarias, las personas necesarias y, y que ustedes mismos tengan la capacidad de ver las cosas que a ustedes también les hace falta por mejorar, ya sea el idioma, estudiar para los exámenes o cómo buscar las oportunidades, todas estas cosas que se vuelven preguntas que uno tiene que aprender a responder para que ustedes mismos puedan ayudar a encontrar la respuesta. Me hubiera gustado mucho que me dijeran que uno lo que tenía que hacer era perseverante, que puede que le dijeran que no, pero que sí se va a dar la oportunidad siempre y cuando uno la busque y se prepare, las oportunidades sí salen. Bueno, en mi caso, mm, yo les diría, quiten esos miedos internos y esos miedos externos de las personas. Uno mismo y los factores externos matan muchos sueños. Yo en vez de pensar negativo del que yo no puedo, yo diría, ¿cómo sí puedo hacerlo? Si ustedes piensan en esa palabra, ¿cómo sí se puede hacer? Van a encontrar muchas soluciones. Escríbanlas. 20 soluciones a cómo sí puedo hacer algo. Escriben y muchas veces hasta escribir ya resolviste la mitad del problema. La otra que yo diría es créaselas. Si ustedes no se la creen, nadie va a creer en ustedes. Y tenemos que quitar esos techos limitantes y reprogramar el cerebro de que tú sí puedes hacerlo. O sea, en el subconsciente, tú mismo te dices esos pensamientos internos que no tienen nada que ver con lo que tú quieres en la realidad. Y hay algo muy interesante que de los libros de Brian Tracy, de desarrollo personal y de ventas. O sea, nunca digas ni pienses algo que tú no quieres que se haga realidad. O sea, el poder de la palabra, en verdad, es mucho el poder. Entonces, sean ustedes, créaselas, en verdad, nunca había sido más fácil como lo es ahora. O sea, antes era demasiados obstáculos, ahora es mucho más fácil. Ahora luchen por sus sueños y también ser diferentes, auténticos. Hay una palabra que mi mamá siempre me la dijo y me dice, no seas del montón. ¿Qué es lo que hace el montón? Y muchas veces el montón ve algo difícil y se rinde y solo el 2%, el 1% sobrevive. Entonces, sigan adelante, van a haber muchos obstáculos, todo el mundo va a tener obstáculos y la forma en que tú enfrentas esos obstáculos es lo que muestras de qué estás hecho. Entonces, la resiliencia, uno de mis valores, yo digo que es la resiliencia, porque fueron aquí les conté toda la parte pues profesional, pero a nivel personal, en la universidad cuando empecé a trabajar acá en otras cosas, fue muy difícil. Pero esa resiliencia es fundamental porque te da mucho ese empuje, te da mucho esa perseverancia. Y como lo dice Darwin, o sea, las especies más resilientes son las que sobreviven. Entonces, ¿cuál es la capacidad tuya de adaptarte a diferentes situaciones? Eh, yo lo digo que todo es mental. Aprender el idioma. En estos días me decía un emprendedor como, pero es que yo no sé inglés. Me dio ya empezamos mal. Ya empezamos diciéndonos, no sé. Ya le dijimos al cerebro, no. Literal, ni siquiera es algo técnico.
todo en la vida puede ser aprendido. Usted no sabe inteligencia artificial, usted no sabe programar, siéntese y póngase a programar. Todo puede ser aprendido. El inglés puede ser aprendido. Una posición puede ser aprendida. ¿Cuál es la diferencia? Esa actitud, esa disciplina. Inglés, no, súper fácil. ¿Qué es lo difícil? ¿Qué es lo difícil? Sentarse, escuchar audios en inglés, ser consistente, estudiar inglés todos los días, 1 hora, sentarse, grabarse 20 palabras por día. Al final, ¿qué es? Disciplina, consistencia. Todo puede ser aprendido. Yo he entrado a todos los trabajos que yo he entrado, no tenía absolutamente nada de idea cómo se hacían esos trabajos. Y ni siquiera lo estudié en la universidad, o sea, literal. No lo estudié en la universidad, eso no me lo enseñaban en la universidad. Eso es un cuento diferente. ¿Qué hacen? Te entrenan, ya aprendiste y vuelves a hacer el trabajo miles de veces igual y ya lo sabes hacer. Pero ¿qué es la diferencia? Tu actitud para aprender, tu resiliencia, tu disciplina, tu disponibilidad, tu tiempo, tu consistencia. Entonces, ese sería mi mensaje. Créaselas, cree en ti y el mismo fracaso y la misma vida te va mostrando por dónde es el camino. Por aquí no es, por aquí sí es, por acá. Y rodearse de esos mentores porque te ahorran tiempo, te ahorran energía y te muestran ese camino. Bueno, ya casi llegando al final de nuestra serie de preguntas, ¿qué resaltan de su formación en el exterior que cree que nos hace falta en Colombia? Pues yo creo que acá no es muy difícil pasar los cursos, la verdad, porque son más trabajos, tareas, y si mucho, un examen o algo así. No es como, pues al menos cuando yo estudiaba ya el pregrado en la nacional, habían muchos parciales, había materias que eran 3 parciales del 33%, y que uno decía, ¿dónde me tiré un parcial? No, pierdo la materia. Por acá no está esos riesgos tan altos porque uno se puede tomar el tiempo para hacer las tareas, y yo siento que los conocimientos de esas clases acá, con esa metodología de enseñar, que yo no estoy así con el pánico encima de que donde pierda este parcial, pierda la materia, eso me ha servido mucho porque hasta se me han quedado más los conocimientos, porque es como un proceso tranquilo y uno a la final aprende de manera tranquila. Eso para mí ha sido pues un pro. Bueno, para mí, así como acá le faltan muchas cosas que tenemos en Colombia, acá a Colombia también le faltan muchas cosas que yo he visto acá. Y eso ha sido una gran ventaja de estar en diferentes universidades. Como no sé si lo dije, pero yo acá tengo pues la maestría de Colorado, un MBA en British Columbia, en Canadá. Entonces uno ve cosas diferentes y también de las empresas. Bueno, en Colombia, yo les voy a dar un ejemplo. Un chico aquí en un pregrado empieza a tener una práctica desde que su segundo semestre. Entonces acá el pregrado dura 4 años. Entonces tiene una práctica 1 vez al año durante el verano. Entonces tú cuando sales, porque esos son mis practicantes que yo he tenido acá, mis practicantes tienen experiencia ya en 3 empresas durante 4 años. Entonces, cuando yo me pongo a pensar esto, en Colombia, la práctica es una opción al final, ¿cierto? Y muchas veces encontrar una práctica es súper complicado. Y es difícil, es difícil, es difícil. No hay mucho, pues, no sé, mucha demanda, pues, así de trabajos. Muchas veces yo hice voluntariados, yo misma me fui para Perú, trabajé en Perú, me conseguí mi trabajo en Perú. O sea, a mí me ha gustado ser inquieta, me ha gustado ser inquieta, trabajar en muchas cosas. Como le dije, yo trabajaba dando clases de inglés, dando clases de cálculo, yo siempre he trabajado. Entonces, por ejemplo, qué bueno sería que las empresas dieran más oportunidades a esos jóvenes.
Entonces, si acá un americano en su pregrado termina con 3 empresas, ¿cómo no va a ser más fácil que lo contraten y que tenga experiencia laboral? Mientras que uno aquí haga, pues no, en Colombia, a veces es difícil encontrar esa práctica y esa oportunidad de trabajo. Entonces, durante toda la carrera uno también se va formando. Entonces, eso es una de las cosas. No se angustien, que aquí es más difícil, como le decía Paula, me parece un poco más flexible en Colombia. Perdón, acá. Acá es mucho más, en Estados Unidos es más flexible. En Colombia lo veo un poco, por ejemplo, el nivel de la Universidad Nacional es súper alto, es súper wow, pero acá se centran en otras cosas. Por ejemplo, en Colorado habían clases de finanzas. A mí nunca me habían enseñado finanzas, clases de riesgo, clases de hablar mucho en público, no sé, de prácticas en el campo, mucha práctica, mucha salida de campo, mucho ir a empresas, mucho de hablar con emprendedores. Entonces, sí, unas por otras y la verdad, pues hay muchas oportunidades y por lo que veo ahora en día, como ustedes saben, la demanda de los minerales críticos, el cobre. Acá necesitamos más profesionales en minería en Estados Unidos. Eh, el gobierno, por ejemplo, está dando muchas becas, inversiones a universidades por la demanda de estos minerales. Entonces, oportunidades sí hay, trabajo sí hay. En Colombia también se puede y lo que se necesita es toda esa resiliencia que les estábamos hablando. Entonces, sí, de pronto una formación más completa en lo que tiene que ver eh, las finanzas, pero qué rico tener también estas oportunidades que vemos acá. Bien, ahora como pregunta final para esta presentación cruzada de historias, eh, ¿cuánto ganan? Mm, bueno, yo soy estudiante y trabajo medio tiempo. Entonces, uno se gana aproximadamente $2.000 al mes, siendo, pues, trabajando para la universidad. Y la universidad, como uno trabaja para ellos le pagan a uno la matrícula. Entonces, es como si fuera una beca, pero a la final, pues uno sí trabaja medio tiempo, tiene que trabajar 20 horas a la semana y me pagan $2.000. Las rentas en el pueblo universitario están entre 400 y $700 más o menos. Entonces, pues uno le da para vivir. En el mercado, pues digamos que uno se gaste $200, ya pues gasolina para el carro, otros gastos que uno tenga. Entonces, pues para ser estudiante puedo vivir bien. Ya ese es mi sueldo de estudiante. Pero me va bien, pues, porque o sea, también me están pagando con mi estudio. Ellos pagan la universidad. Si no fuera por eso, pues yo no podría venir a hacer un posgrado que el semestre vale $15.000. No, no podría. Sí, por ejemplo, en mi caso, en la Colorado School of Mines, un semestre ya está a $35.000. Solo tu matrícula. Una casa, una habitación, más de $1.000. O sea, es costoso. Pero así como ganas, gastas, ¿cierto? Entonces, a ver, yo ya he tenido varios años de experiencia. Por ejemplo, con esta empresa que yo estoy, llevo 4 años y por fuera, pues, no sé, tengo otros 2 años de experiencia. Les quiero decir que acá lo pueden pensar como 3 o 4 veces más de lo que pueden pagar en Colombia. eh, un profesional ingeniero uno empezando, puede empezar desde los $70.000 en Estados Unidos, empezando, ya tú con mucha más experiencia puedes ganar mucho más. También te digo a todos ustedes como audiencia,
¿Vale la pena? Sí, vale la pena. Yo como estudiante era muy juiciosa, yo ahorraba mucho, ni siquiera a mí me pagaban como $1,600 hace 7 años, 5 años. Entonces, imagínate lo que yo podía hacer con eso. Pagaba mi arriendo, le mandaba a mis papás, compraba unas cosas en Colombia. Entonces, ser muy juicioso y administrar pues bien tu dinero. Entonces, sí, acá hay varias posiciones. Entonces, por ejemplo, uno empieza, no sé, ingeniero uno, 2, senior, mine engineer. Cuando hablo de minería, también puedo hablar ingeniería ambiental, de todo lo que está relacionado con las ciencias de la tierra, trabajando en minería. Entonces tú puedes llegar a, a, a oportunidades, no sé, de $150,000, depende de lo que vayas aumentando con tu posición. Los bonos por producción también van adicionados a lo que es tu sueldo, los bonos de producción, tu tiempo off, tu tiempo de descanso, todo lo que es la parte de seguro, tu insurance, y también lo que contribuyes para tu jubilación. Entonces, hay unos grandes paquetes muy beneficiosos y las empresas son muy buenas, calidad de vida, pero sí, se empieza a partir de los $70,000 al año. Bien, ahora antes de pasar a las preguntas del público y al cierre, queremos que nos den de pronto algunas ideas prácticas para aplicar a posgrado, ya qué debemos hacer, qué iniciativas debemos tomar, cuáles son los tips para aplicar a estas becas, qué recursos utilizamos y sobre todo cómo perdemos el miedo a iniciar todo este proceso. Yo digo que el paso uno, si se quieren venir por acá a estudiar el posgrado, es el inglés. Meterle duro al inglés todos los días. Para avanzar hasta un nivel B2, casi que C1, es lo que uno debe tener para venirse. O sea, para que lo acepten en la universidad, tienen que ser B2. Entonces, prepararse para presentar los exámenes de la universidad. En todas las universidades reciben el TOEFL. El TOEFL no es solo saber inglés, también es saber cómo responder el examen, porque el examen tiene o sea, está hecho de una manera específica que, que uno lo tiene que saber responder porque es muy poco tiempo y son muchas preguntas. Entonces, también ver videos de cómo es el examen TOEFL, cómo lo puedo pasar. Hay cientos de videos, ustedes ponen eso en YouTube y de una les aparece. Prepararse para ese examen. Hay otro examen que piden que se llama GRE, que son como conocimientos de ingeniería. Entonces está la sesión de matemáticas, incluso de lectura. Es como si fuera un saber pro. Se tiene que preparar para ese examen también. Muchas universidades piden cierto eh, puntaje. Cuando ustedes ya tengan, cuando estén listos, casi listos para tener esos exámenes ya aprobados con buen puntaje, tienen que empezar a buscar los profesores. Los profesores eh, consiguen proyectos y para esos proyectos contratan estudiantes, que ahí es cuando se dan las becas que nos dan para que ellos pagan la matrícula y nos pagan a nosotros un salario mensual, pero nosotros trabajamos para ese proyecto que ellos nos dan. No es que uno investigue en lo que uno quiera, es el proyecto que tiene dinero para que uno trabaje con la universidad, como los proyectos de extensión en las universidades en Colombia. Entonces, yo me imagino que acá hay personas pues, de varias ingenierías. Por ahí leí que ingeniería industrial, no sé qué otras ingenierías estén acá presentes. Siempre hay oportunidades para todas las ingenierías y hay muchos profesores y muchas universidades. Uno se tiene que empezar a conectar, por ejemplo, LinkedIn o Google, por ejemplo, uno dice universidades que enseñen ingeniería industrial en Estados Unidos y le sale una lista muy larga y en cada universidad hay 3 o 4 profesores que son de la universidad. Entonces uno se tiene que contactar, mostrarles una hoja de vida organizada y concisa, de máximo una hoja, eh, decirle tengo ya el nivel de inglés, esta es mi hoja de vida, estoy muy interesada en hacer o interesado en hacer un posgrado.
contactarse con ellos, pero cuando ustedes ya los contacten, tienen que estar ya muy listos. No es que le digan, sí, yo estoy aprendiendo inglés de aquí en 2 años, porque ellos quisieran tener personas ya, que ellos digan, me salió este proyecto, ¡pum!, le envío un correo a esa persona que ya está lista para venirse, así como cuando yo les conté. Y tiene que ser algo así, entonces darle duro al inglés, eh, tener la meta y hacer la parte que les toca a cada uno de ustedes cuando se van eh, a ir hacia este proyecto profesional. María, ¿tienes una pregunta? Sí, María, yo tengo una pregunta. Si yo soy B1 intermedio en inglés, digamos que ¿qué nivel de inglés requieren para poder uno aplicar a esos? Pues acá las universidades piden B2 porque uno debe ser ya bien fluido para poder ser capaz de asistir a clases y, y entender la clase. Entonces, tú ya tienes un nivel muy bueno. Simplemente seguir avanzando y empezar a practicar para el TOEFL. Por ejemplo, yo cuando era casi B2, yo ya estaba empezando a practicar para el TOEFL y eso también me ayudaba a subir de nivel y a seguir subiendo de nivel. Muchas gracias, Paula. Con gusto. Bueno, en mi caso sí, el inglés es importante, pero yo les digo que, pues, el caso de Paola y yo fue diferente, pero yo literal aprendí inglés metida en el charco cuando empecé mi maestría. Y no estamos hablando, pues, como de hace mucho. Uno aprende haciendo, literal, accionando. El conocimiento llega por medio de la ejecución. Sí, es importante porque porque se requieren unos requisitos para entrar a esa universidad. Pues yo no quiero decir esto, pero yo tuve una conversación con un profesor, se entendía súper bien, pues no había necesidad de hacer un examen. Entonces, en mi caso, no sé si fue porque ya tenía otro tipo de visa en Estados Unidos. O sea, ustedes tienen que buscar diferentes oportunidades. Pero sí, obvio, si vas a venir a hacer una maestría, pues mínimo tienes que saber comunicarte, que te entiendan. Pero en el proceso, en el camino, pues tú lo vas aprendiendo. Tiene que ser perfecto. Ya hay unas universidades que sí requieren esos requerimientos, entonces sí presenten, no sé cuál nivel pidan, como lo dijo Paula, es el B2, pero no solamente se centren en eso, sino también en crear ese networking, esas conexiones y esas personas referentes que ya lo hicieron. Bueno, entonces, en mi caso, ¿cómo lo hice yo? Es muy diferente. Hace muchos años le he dicho esto a muchas personas y les ha funcionado. Entonces, lo mío fue primero saber un poco inglés, sí, eh, ser una intensa, una resiliente por correos. Uno, primero, ¿yo qué quiero? ¿Yo qué quiero estudiar? ¿Yo para dónde quiero ir? ¿Yo por qué me quiero ir de Colombia? O sea, pensar en caso de que te quieras ir a hacer un trabajo o una maestría en el exterior, ¿cierto? Eh, una persona me decía, no, yo me quiero quedar en Colombia, perfecto, en Colombia también se puede ser exitoso. Antes yo les digo que yo ya me quiero regresar. Entonces, es como, bueno, encuentra referentes, profesores, personas que ya lo hicieron. Contáctalos, utilicen las redes para cosas buenas. LinkedIn, perfecto. Nunca había sido más sencillo de hablarle a una persona profesional que uno la veía por allá en la montaña y ya estás a un segundo de escribirle un mensaje y que esa persona te conteste. Entonces empieza a relacionarte, empieza a enviar correos, empieza a buscar qué universidades hay que te interesan, en qué áreas te interesan y véndete. O sea, el valor, el poder de la comunicación, venderte, escribir un correo, perfecto. Te dijeron no, perfecto. Hay miles,
y cientos de universidades que si este te dijo no, otro te va a dar la oportunidad de un sí. Otra cosa, el poder del networking, de las conexiones en persona. Yo sé que ya todo lo podemos hacer online, pero es muy diferente que tú vayas a un evento, una conferencia, un seminario, un foro, lo que sea. Tú nunca vas a saber a quién te puedes encontrar. O sea, me refiero en el lado positivo. Tú no vas a saber a quién se te puede cruzar en el camino. Esas conferencias han sido muy, muy poderosas y a mí me pasó como estudiante. Me gané una beca, fui a una conferencia, habían un montón de CEOs, presidentes sentados en diferentes mesas y yo buscaba la mesa de los jóvenes, yo la buscaba. Y yo, ay, no, no había espacio, me tocó sentarme con un montón de presidentes, ejecutivos en esa reunión, en una conferencia. Muy sencillo. Me senté, era la única mujer, eran diferentes hombres y me empezaban a preguntar que yo qué hacía, qué me madres, qué hice. Contarles lo que yo hago, mi proyecto de tesis, quiero eliminar los accidentes en la minería por medio de comportamiento humano, estoy involucrada con esta asociación, esto, o sea, les conté un montón de cosas de cómo puedo agregar valor. Chicos, la misma semana, y si no me atrevo a decir, en esa semana o al otro día, dos personas de recursos humanos me llamaron para trabajar con uno de esos señores. El poder de la conexión, de la resiliencia, de la actitud, del conocimiento. Sencillo. Imagínate que tú no tengas que venir a hacer una maestría y que entres directamente a la industria, no tengas que pasar por la universidad, pues si no estás interesado en hacer tu maestría. Entonces, muchas veces es a quien conoces, las conexiones son fundamentales. Entonces, hay muchas formas, otros tips que tengo, pero yo creo que ya vamos para las preguntas, pero ya saben que si tienen alguna duda, me pueden escribir, no sé, a mi correo, a LinkedIn, y ahí vamos mirando. Eh, pero sí, esa sería mi parte de cómo acceder a esas becas. Bien, bueno, ahora abrimos el espacio de preguntas para el público. Si alguien tiene alguna pregunta, puede levantar la mano y tiene la palabra. O las escriben en el chat, o no sé, ¿alguien tiene preguntas? No se asusten que acá somos queridas. Una zona de cero juzgar. Perfecto. Bueno. Parece que todo está muy claro. De igual forma, Caso, si les dio pena preguntar en público, ya saben que nos pueden buscar a nosotras y nos mandan un mensajito o algo y les respondemos. bueno, sí, correcto, como dice. Bueno, Fabio. adelante, compañero Fabio. Disculpe, lo que pasa es que, bueno, yo tengo una señal intermitente un poco. Y no sé si ya compartieron su LinkedIn, su correo. Si no, El para profesor, que... sí, por ejemplo, Nicolás tiene eh, el WhatsApp y el LinkedIn. El profesor publicó esta charla y nos etiquetó. Ahí nos pueden buscar en el LinkedIn. Sí, en LinkedIn y ahí puse como mi correo y bueno, y atenta. Bueno, en caso de que no tengamos más preguntas, nuestras ponentes cerrarán esta charla con alguna frase o algún consejo, un cierre que ellas le quieran dar. Yo lo que les diría es cero miedos, que las oportunidades están
Simplemente ustedes tienen que crear su propia meta y buscar las maneras de llegar a ella. Bueno, bueno, yo creo que hemos tenido muchos consejos durante la presentación. Bueno, el mío sería como fundamental creértelas, creértelas, tú lo puedes todo, tienes mucho potencial y el conocimiento es poder. Bueno, con esto damos por concluida esta charla. Muchas gracias a Carolina y a Paula, nuestras ponentes. Muchas gracias a los asistentes. Muchas gracias a todas esas personas que se interesan en este tema y que hacen posible estos espacios como el profesor Dani. Y muchas gracias a todos. Muchas gracias por invitarnos. Que estén muy bien. Gracias. Gracias, Nicolás, Fabio y el profesor Dani, a toda la audiencia por estar en este espacio y al profesor Dani, que ha hecho una labor maravillosa con sus estudiantes para el acceso a este tipo de webinarios. Bueno, feliz día a todos. Chao.